Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Bien, vamos a continuar entonces con el cuestionario. Igual vamos a tratar de avanzar lo más que se puede, ¿ya? Pregunta 121. ¿Cuál es la definición de isomería de alquenos? Ya, la isomería. Básicamente, la isomería son los mismos compuestos, es decir, en los alquenos tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, lo único que cambia es su estructura, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, la respuesta es de literal A. ¿Qué me dice? La isomería entre dos o más alquenos con la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Esa es la misma definición de isomería. Entonces, respuesta literal A. Literal B, C y D no, porque me habla de cambiar que tienen diferentes carbonos, diferentes hidrógenos, etcétera. Eso no es isomería. Pregunta 122. ¿Cuál es el tipo de isomería que se produce cuando los átomos de carbono de doble enlace tienen los mismos grupos sustituyentes en ambos lados? Este tipo de isomería se denomina isomería cis y trans. La deposición es cuando yo cambio algún sustituyente, por ejemplo, el CH3 está en mi carbono 2, le paso a mi carbono 3, ya, eso es deposición. Entonces, en antiómeros es cuando tengo una estructura, una forma de espejo. Es como cuando yo me veo al espejo, básicamente es lo mismo, pero estoy como que invertido, ¿no es cierto? Y rotómeros, eso no tiene nada que ver. Entonces, isomería cis y trans es la correcta, literal A. Pregunta 123. ¿Cómo se identifica un isómero cis en los alquenos? Los isómeros cis es cuando se encuentran al mismo lado y los isómeros trans cuando se encuentran a lados opuestos. Dicho esto, literal A me dice se identifica cuando los sustituyentes del doble enlace se encuentran en el mismo lado. Entonces, respuesta, literal A. Pregunta 124. ¿Cómo se identifica un isómero trans en los alquenos? Los alquenos, la isomería trans es cuando los sustituyentes principales se encuentran en lados opuestos. Entonces, la respuesta es del literal A, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice eso? Se identifica cuando los sustituyentes del doble enlace se encuentran en lados opuestos. Bien, eso con respecto a isomería. Bien, tal vez alguna pregunta, si no, continuamos. Bien, no hay preguntas, continuamos. Pregunta 125. ¿Cuál es la referencia correcta de las propiedades físicas y químicas de los alquenos? Ya. A ver, denme un minutito ya. Tengo que responder algo y continuamos. Ya, a ver. Pregunta 125, ¿verdad? Dice, sí, ¿cuál es la referencia correcta de las propiedades físicas y químicas de los alquenos? Ya, con respecto a los alquenos, las propiedades, es decir, punto de fusión, punto de ebullición, estos disminuyen a comparación con los alcanos. Mientras más carbonos tienen, menores serán sus puntos de fusión y ebullición. Entonces, respuesta. Bueno, vamos a ver. Literal A, el punto de fusión y ebullición aumenta a medida que crecen los números de carbonos. No, eso es de los... Esto no es. Literal B, el punto de fusión y ebullición disminuye a medida que crecen los números de carbono. Sí. Respuesta literal B. Mientras más carbonos tenga una cadena, el punto de fusión y ebullición, pues, disminuye. Pregunta 126. ¿En qué consiste la hidrogenación en los alquenos? Ya, la palabra hidrogenación significa la suma de hidrógenos. Entonces, vamos a ver cuál dice algo relacionado con esto. Literal A, este proceso consiste en la adición catalítica de hidrógeno para convertir el doble enlace en enlace sencillo. Se puede utilizar paladio, níquel como catalizador. Correcto, esa es la respuesta. Literal A, una reacción de hidrogenación. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, tengo carbono, doble enlace, CH3, ¿ya? Tengo el etano. La hidrogenación me dice que le sumo hidrógenos, como tengo dos. El doble enlace se rompe, un hidrógeno viene acá y el otro hidrógeno viene acá. Entonces me da como resultado, a ver, perdón, aquí está mal dibujado. CH2, doble enlace, CH2. Ya, el doble enlace se rompe y lo que produce es CH3, CH3. ¿Listo? Un hidrógeno va a un carbono, otro hidrógeno va al otro carbono, se saturan y se rompe el doble enlace. Ya, eso es una hidrogenación catalítica. La palabra catalítica hace referencia a que estoy utilizando catalizadores, generalmente paladio o níquel. Pregunta 127. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a la adición de los alquenos es correcta? ¿Cuál creen que es correcta? A ver, literal A, sí estoy sumando ácido bromídrico. Literal B, estoy poniendo hidrógeno en presencia de níquel. Es una hidrogenación catalítica, es lo que vimos arriba. Literal C, le estoy sumando oxígeno, dióxido de carbono y por lo tanto será si le sumo oxígeno automáticamente es oxidación. Y en la última le estoy sumando ácido sulfúrico. Esa es posiblemente otro tipo de reacción. Entonces, respuesta literal A, es una adición. El hidrógeno viene a atacar acá y el bromo acá. Bien, pregunta 128. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a la oxidación de los alquenos? Es correcta. La palabra oxidación hace referencia a que estoy sumando oxígeno.
Entonces busco cuál está sumando un oxígeno. Respuesta literal A. Las demás son otro tipo de reacciones. Bien, ahí está. Tal vez alguna pregunta, si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 129. ¿Cuál de las siguientes reacciones correspondiente a la hidrogenación de los alquenos es correcta? Ya vimos que la hidrogenación era añadir hidrógeno en presencia de catalizadores como níquel o paladio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál se parece? Vamos a poner aquí hidrogenación, hace referencia a más hidrógenos. Busco esa y es el literal. Ah, ¿no es cierto? Estoy añadiendo hidrógenos y el níquel viene a ser el catalizador. Pregunta 130. ¿Cuál es el nombre correcto del siguiente alqueno? Ya, aquí tengo isomería, cis y trans. Cis me dice que al mismo lado y trans a diferente lado. A partir del doble enlace, los hidrógenos están al mismo lado y las cadenas de carbono también están al mismo lado. Entonces, por ende, es isomería cis. Ya, una vez que yo sé qué tipo de isomería es, nombro mi cadena de hidrocarburos. Primero, identifico la cadena más larga, empezando desde el carbono más cercano al primer doble enlace. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se llama el hidrocarburo de 5 carbonos? Alqueno se llama penteno, ¿no es cierto? Entonces, como el doble enlace está en mi carbono 2, sería 2 penteno. Respuesta literal A, cis 2 penteno. Pregunta 131, lo mismo. ¿Cuál es el nombre correcto del siguiente alqueno? Es el mismo de arriba, solo que ahora cambió. El hidrógeno está arriba y uno abajo, un carbono arriba, un carbono abajo, a partir obviamente siempre del doble enlace. Entonces es isomería trans. Lo mismo, identifico el número de carbonos que tenga la cadena más larga, empezando a enumerar desde el extremo más cercano al doble enlace. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y nombre, el doble enlace está en el carbono 2, entonces sería trans 2 penteno. Respuesta literal A, ¿no es cierto? Pregunta 132. ¿A qué tipo de reacción corresponde el siguiente ejemplo? Tengo un alqueno más ácido clorhídrico y me produce una reacción, ¿no es cierto? Es una reacción de adición. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo, le estoy sumando ácido clorhídrico. ¿Por qué no es oxidación? Porque no estoy sumando oxígeno. ¿Por qué no es hidrogenación? Porque tendría que ser el hidrógeno con el que estoy reaccionando. ¿Por qué no es polimerización? Porque la polimerización pues es una reacción bastante compleja para dar lugar a la formación de polímeros y bueno, es otro tema. Entonces, respuesta literal A. Bien, ahí está, si desean tomar una captura. Tal vez alguna pregunta, si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 133. ¿Cuál es la fórmula molecular correcta del alquino que lleva 5 carbonos en su estructura? Me dice 5 carbonos, ya. Me dice alquino, es decir, ya. Yo me voy por la forma fácil, por las fórmulas generales. Fórmula de los alquinos, CnH2n-2 de un alquino. Y como me dice 5 pues entonces esto será N. Y solo reemplazo. C, como ya sé que N5, H2, como yo sé que N5, solo reemplazo 5 menos 2 y resuelvo. C5H, 5 por 2, 10. 10 menos 2, 8. Respuesta C5H8. Respuesta literal A. Ya, pregunta 134. Un alquino se caracteriza por presentar, me dice alquino. Los alquinos se caracterizan por presentar un enlace triple. Entonces, respuesta literal C. Pregunta 135. Identifica el hidrocarburo de cadena abierta que posee un triple enlace, es decir, un alquino. Los alquinos tienen terminación ino. Si me da los nombres, busco esa terminación. El literal C es la respuesta. ¿Por qué? Literal A tiene eno, B eno y D tampoco. El único que tiene es el literal C. Entonces el alquino es el 1-eno-4-hexil. Pregunta 136. Identifica el literal que concuerde con la definición de alquinos. Literal A, ¿son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace? No, doble enlace es de los alquenos. Literal B, son compuestos orgánicos que incluyen un triple enlace covalente entre átomos de carbono. Correcto, literal B, enlace triple. Aparte me menciona un covalente que es característico de los compuestos orgánicos. Literal C, no, porque me dice enlace simple. Y literal D, me dice son líquidos incoloros y me dice presentan OH. El OH es de los alcoholes. Bien, ahí está. Si desean tomarle una captura y continuamos. Bien, continuamos entonces. Pregunta 137. ¿A qué alquino se le nombra con la... A ver, a un alquino se le nombra con la terminación ino, ¿no es cierto? Entonces, respuesta literal C. Pregunta 138. En el siguiente alquino lineal, el siguiente alquino lineal tiene como nombre, ya, es lo mismo. Busque la cadena más larga, empiece a enumerar desde el extremo más cercano al triple enlace en este caso, y ya. Entonces, ese es el extremo más cercano. 1, 2, 3, 4.
4 carbonos. ¿Dónde está el enlace triple? Mi carbono 1 y mi carbono 3. Entonces sería 1, 3, prefijo de 4, but, como tengo dos triples enlaces, prefijo di, buta, di y terminación de los alquinos, ino. 1,3, buta, di, ino. Respuesta literal, B. Pregunta 139, lo mismo, identifica el nombre del siguiente alquino. Lo mismo, el comienzo numeral es del extremo más cercano al enlace triple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde está el triple enlace? Está en mi carbono 2 y 6. 2,6, prefijo de 8, oct. Como tengo dos triples de enlaces, prefijo di y terminación in. 2,6 octadino. Respuesta literal A. Pregunta 140. Identifica el siguiente estructura. Lo mismo. Empiezo a numerar desde el extremo más cercano al doble enlace. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El triple enlace de mi carbono 5, entonces sería 5 de sino. De, correcto, literal, C, 5 de sino. De es el prefijo de 10 y no la terminación de los alquinos, correcto. Bien, ahí está, si desean tomarle una captura y continuamos. Bien, continuamos. Pregunta 141, lo mismo. Identifique la siguiente estructura del alquino. Bien, el número desde el extremo más cercano al primer doble enlace, perdón, triple enlace y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El triple enlace de mi carbono 3 y en mi carbono 5, 3,5, prefijo de 8, octadieno. Respuesta literal A, ¿no es cierto? Correcto. Pregunta 142. ¿Cuál de los siguientes ejemplos pertenece a un alquino considerando que es un hidrocarburo de cadena abierta? Como me dice alquinos, automáticamente yo tengo que buscar cuál tiene un enlace triple. Entonces, es el literal D, ¿no es cierto? Es el único que tiene algún enlace triple. Pregunta 143. En el siguiente ejemplo, ¿cuántos triples enlaces existen? Aquí tengo uno y aquí tengo dos. Entonces, la respuesta literal B. Tengo dos enlaces triples. Bien, ahí está. Si desean tomar una captura y continuamos. Bien, pregunta 144. Complete. En la siguiente cadena existen, ¿cuántos carbonos existen? Vamos a ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existen 8 carbonos. ¿Y cuántos enlaces triples? Tengo uno, dos enlaces triples, ¿no es cierto? Entonces, y dos enlaces triples. Y su nombre es, como ya identifiqué dónde está el enlace triple, está en el carbono 3 y en mi carbono 5, 3,5, prefijo de 8 o prefijo di porque tengo dos triples de enlaces y terminación ino. 3,5 octadieno. Entonces la respuesta es de literal D, que me hace referencia a 8 carbonos, dos triples enlaces y este es el nombre. Respuesta literal D. Pregunta 145. Los hidrocarburos alicíclicos pueden ser alicíclicos. Hace referencia a los cicloalcanos. Vamos a poner aquí. Alicíclicos son los a ver, no son los cicloalcanos. Los alicíclicos son los hidrocarburos cíclicos. Pueden subdividirse en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Por lo tanto, la respuesta es la literal A. Ciclobencénicos no, porque el benceno es una familia muy aparte, son los aromáticos. Los aromáticos no están dentro de los alicíclicos. Bueno, sí, pero tienen su familia aparte. Y los ciclofenoles, pues, son fenoles, no son alcanos. No son. Pregunta 146. Los hidrocarburos alicíclicos se tratan de compuestos en los que el último átomo de carbono de la cadena se enlaza con el primero. Si el último se enlaza, se une con el primero, se forma un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, es la respuesta literal A. Y pregunta 147. ¿Cuál es la fórmula del ciclo heptano? Ya, a ver, ya, los cicloalcanos, a ver, color rojo. Los cicloalcanos tienen la fórmula general CnH 2N. Entonces solo tengo que reemplazar. Me dice cuál es la fórmula general del ciclo heptano. Hep es el prefijo de 7. Entonces N será 7. 7H2 por 7. C7, 7 por 2, 14. Entonces respuesta literal C, ¿no es cierto? Bien, ahí está. Si desean tomar una captura. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Si no, continuamos. Bien, continuamos entonces, si no hay preguntas. Pregunta 148. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto? Bien, ahora vamos a nombrar ciclos. Las reglas de la UPAC básicamente vienen a ser las mismas. Ahora ya no estamos cadenas lineales, estamos con ciclos. Entonces lo que me dice es, identifique el ciclo central. Entonces el ciclo pues es básicamente todo eso, ¿no es cierto? Y aparte, identifique las ramificaciones. El carbono 1 es el carbono que tenga la ramificación con mayor prioridad.
¿Y cómo sé cuál tiene mayor prioridad? Según el orden alfabético. Primero identifico. Yo sé que esto es un metil, yo sé que esto es un etil, y yo sé que esto es un propil. Entre la M, la P y la E, ¿cuál tiene prioridad? La E, ¿no es cierto? Entonces, este es mi carbono 1. Y enumere hacia el lado donde se encuentre la ramificación más cercana. Y si tengo al mismo lado, pues la que tenga mayor prioridad. Entonces, la M tiene prioridad ante la P. Entonces, el número hacia ese lado. 2, 3, 4, 5 y 6. Y nombro las ramificaciones en orden alfabético. Primero el etil, un etil, 3 metil, 5 isopropil, perdón, 5 propil, 5 propil. ¿Y cómo se llama el ciclo de 6 carbonos? Ciclo hexano. Respuesta literal A, correcto, para los que pusieron en el chat literal A. Pregunta 149, lo mismo. Nombra el siguiente compuesto. Mi ciclo es el ciclo pentano. Identifico ramificaciones. Este es del metil y este es del etil. ¿Cuál tiene prioridad entre el metil y el etil? En orden alfabético el etil, ¿no es cierto? Mi carbono 1. Yo enumero hacia el lado donde está mi siguiente ramificación, hacia el metil. 2, 3, 4 y 5. Y nombro un etil, 2 metil, ciclo pentano. Respuesta literal, literal B, ¿no es cierto? Un etil, 2 metil, ciclo pentano. Respuesta literal B. Ojo, no es que porque está arriba, ese tiene que ser mi carbono 1, no. Tengo prioridades en orden alfabético las ramificaciones. Entre el metil y el etil, la E está antes, ¿no es cierto? Entonces ese será mi carbono 1. Pregunta 150. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto? Es lo mismo. Esto es un etil, esto es un metil, esto es un metil y esto es un isopropil. Entre la M, la E y la I, ¿cuál tiene prioridad? La E, ¿no es cierto? Entonces este será mi carbono 1. Y enumero hacia cualquiera de los dos lados porque tengo metiles en la misma posición. Hacia arriba. 2, 3, 4, 5 y 6. Y nombro un etil, 3,5 dimetil. A ver, perdón, no es 3,5 dimetil, es el isopropil. Tiene prioridad está antes que la M, ¿no es cierto? Entonces sería 4 isopropil, 3,5 dimetil, ciclohexano. Entonces la respuesta es de literal C, ¿no es cierto? Un etil, 4 isopropil, 3,5 dimetil, ciclohexano. Respuesta literal C. Pregunta 151. ¿A qué compuesto corresponde la siguiente fórmula? C5H8. Como todos son ciclos, yo sé que es un ciclo. Y me dice C5. 5, el prefijo de 5, pen. Entonces busco eso. Ciclopropeno, ciclohexeno, ciclopenteno y ciclopenteno. Entonces de ciclo penteno, ¿no es cierto? La respuesta. Bien, ahí está. Si desean tomarle una captura. Si tienen alguna pregunta, díganme nomás. Si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 152. Bien, ¿qué dice? ¿A qué compuesto corresponde la siguiente figura? Ya, es un ciclo alqueno. Entonces mi carbono 1 viene a ser el que está unido al ciclo, perdón, al doble enlace. Entonces, este es mi carbono 1 y enumero hacia el lado donde continúa el doble enlace, es decir, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama el carbón, el hidrocarburo de 6 carbonos ciclo con un doble enlace? A ver, primero pongo ciclo, prefijo de 6, ex, y terminación de los alquenos, eno, ¿no es cierto? Ciclohexeno. Entonces, respuesta literal B, correcto para los que pusieron literal B. Pregunta 153. ¿A qué compuesto corresponde la siguiente fórmula? Ahora tengo un ciclo alquino, ¿no es cierto? Lo mismo, el número, identifico cuál es mi ciclo principal, vemos que tenemos un ciclo, el carbono 1 viene a ser el que está enlazado al enlace triple en este caso, entonces sería este. Y el número hacia el lado donde continúa el triple enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Identifico las ramificaciones. Aquí tengo 1, 2, 3 carbonos. Se llama propil. Y nombro 3. Propil, ciclo. ¿Cómo es para 6 carbonos? Ex. Y como es alquino, terminación ino. 3 propil, ciclo, hexino. Pero vemos que no hay esa respuesta, ¿no es cierto? Tiene un triple enlace, de ley debe terminar con ino. No tenemos eso. Tal vez se equivocaron al momento de la pregunta, tal vez solo tiene un doble, tal vez solo es un enlace doble, tal vez solo es de esta manera. Si fuera de esta manera, en vez de la terminación ino, sería eno, ¿no es cierto? Y si fuera de esa manera, sí tendríamos respuesta, que sería literal C, 3 propil, ciclo, perdón, el literal D, 3 propil, ciclohexeno. Si no tuviera el triple enlace, pero como tiene el triple enlace es hexino. Entonces no habría respuesta, pero tal vez se equivocaron. Pregunta 154.
¿Qué fórmula corresponde al ciclo butino? Ya, ciclo hace referencia a que es un ciclo. But hace referencia a que tengo cuatro carbonos. Y no hace referencia a que tengo un enlace triple. ¿Cuál tiene cuatro carbonos y un enlace triple? Este, ¿no es cierto? Entonces, respuesta literal B. Correcto. Bien, ahí está. Si desean tomarle una captura. Si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 155. ¿A qué compuesto corresponde la siguiente fórmula? Y me da un compuesto. Tengo un metil y un cloro. Y debo nombrar el compuesto. Ya, aquí, ¿quién tiene prioridad? El doble enlace. Entonces, ese será mi carbono uno. Carbono uno. Y enumero hacia el lado donde está el doble enlace. 2, 3, 4, 5. Y pongo ramificaciones. Este se llama cloro y este se llama metil. Entre la M y la C, ¿cuál tiene prioridad? La C, ¿no es cierto? Entonces sería 3 cloro, 4 metil. ¿Cómo se llama el ciclo? Ciclo penteno. A ver, no, es un enlace triple, ¿no es cierto? Entonces tiene terminación ino, ciclo pentino. Respuesta literal B, ¿no es cierto? 3 metil, 4 cloro, ciclo pentino, ¿correcto? Para los que pusieron en el chat o si pusieron literal B. Pregunta 156. ¿A qué compuesto corresponde la siguiente fórmula? Lo mismo. La prioridad tiene el enlace triple. Entonces, este será mi carbono uno. Y número hacia el lado donde está el triple enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Identifico ramificaciones. Los dos se llaman metida. Entonces, aquí no hay que pensar mucho. Carbono 3, carbono 4, dimetil. ¿Y cómo se llama el hidrocarburo de 6 lados cíclico? Con un enlace triple, ciclo hexino. Perdón, ciclo hexino. Respuesta 3,4 dimetil ciclo hexino. Literal B. Pregunta 157. ¿Cuál es el nombre del hidrocarburo aromático con fórmula C6H6? Esto ya lo vimos un montón de veces. Se llama benceno. Entonces, respuesta literal C. No olvidarse, C6H6 siempre va a ser benceno. El benceno igual tiene su propia familia, la familia de los aromáticos, entonces es muy importante que se sepan cuál es el benceno. Pregunta 158. ¿Cuál es la fórmula que corresponde al tolueno? Ya, aquí importante. Ustedes deben saberse fórmulas, compuestos derivados de los aromáticos, es decir, cuál es del benceno, cuál es del tolueno, cuál es del anisol, cuál es del estireno, cuál es la anilina, cuál es del nitrobenceno, todos sus compuestos con nombres especiales deben saberse. Entonces, el benceno, perdón, el tolueno es el siguiente, es un benceno unido a un CH3. Y si el benceno es C6H6, entonces será C6H6CH3. A ver, perdón, ¿cómo se rompe? Sí, ¿cómo se sustituye? Sería C6H5CH3. Este es el tolueno. Respuesta literal C, tolueno. Pregunta 159. ¿Cuál es el nombre del proceso químico utilizado para convertir un hidrocarburo aromático en un compuesto halogenado? Es decir, se llama halogenación. La misma palabra me dice, ¿no es cierto? Halogenación, halógenos. Respuesta literal C. Hidrogenación, no, porque es añadir hidrógenos. Hidrodesalquilación es quitarle ramificaciones, quitarles cadenas. Sulfonación es añadirle o hacerle reaccionar con ácido sulfúrico. Entonces, halogenación es añadirle halógeno. Bien, ahí está, si desean tomarle una captura y si tienen alguna pregunta, si no, continuamos. Gracias, muchachos, ya me di cuenta. A ver, nos quedamos en la pregunta. Ahora vamos a empezar otra vez, ¿ya? Pregunta 160. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdad sobre el benceno? Literal A, ¿es un hidrocarburo saturado? No, ¿por qué? Los saturados son enlaces simples. El benceno en alguna parte tendrá un doble enlace. Literal B, ¿tiene una estructura lineal? No, el benceno es un ciclo, entonces tampoco. Literal C, ¿es un hidrocarburo aromático? Sí, el benceno sí es aromático. De hecho, tiene su propia familia, de ahí deriva todos los aromáticos. Entonces, respuesta literal C. Y literal D, no, ¿por qué? Alifático hace referencia a cadenas lineales. El benceno es un ciclo, entonces no. Pregunta 161. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un derivado del benceno? Ya. ¿El propano, el metano y el butano? No, ¿no es cierto? Porque son hidrocarburos lineales, son los alcanos principales, metano, etano, propano, butano. Entonces, no, el único que tiene sentido es que sea el tolueno. ¿Qué es el tolueno? El tolueno es un benceno que perdió un hidrógeno y fue sustituido por un CH3. ¿Listo? El tolueno. Pregunta 162. ¿Cómo se llama el compuesto que se forma cuando se sustituye un hidrógeno del benceno por un grupo metilo CH3? Justo el que tenemos acá arriba. Entonces se llama tolueno. El fenol no, porque el fenol en vez del CH3 tiene un OH.
La anilina tampoco, porque me parece que tiene un NH3. Y el ácido benzoico tampoco, porque tiene un COOH. Es un ácido carboxílico. Entonces, no. El único, el tolueno. Pregunta 163. ¿Cuál es el grupo funcional del fenol? Me dice fenol, terminación ol. Entonces es un alcohol. El grupo funcional de los alcoholes, el OH. Entonces será el OH, ¿no es cierto? Respuesta literal A. Y pregunta 164. ¿Cómo se llama el compuesto que se forma cuando se sustituye un hidrógeno del benceno por un grupo nitro, NO2, tolueno, fenol, anilina o nitrobenceno? Se denomina nitrobenceno. Respuesta literal D. El tolueno es cuando el benceno tiene un CH3. El fenol es cuando tiene un OH, la anilina es cuando tiene un NH2 y el nitrobenceno es cuando tiene un NO2. ¿Ya? Bien, ahí está por si desean tomar una captura. Si tienen alguna pregunta me dicen nomás, si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 165. ¿Cuál es el nombre del derivado del benceno con un grupo aldehído? Tolueno, fenol, benzoato de sodio o benzaldehído. Como es un aldehído, tendrá terminación aldehído en el caso de los derivados del benceno. Entonces, respuesta literal D. Benzaldehído se llama un benceno que tiene un grupo CHO o COH. El tolueno ya vimos que no, el fenol tampoco y el benzoato de sodio pues tendrá algún sodio por ahí, entonces nada que ver. Pregunta 166. ¿Qué tipo de enlace se encuentra en el anillo de benceno? Enlace covalente polar, covalente no polar, iónico o metálico. Es el enlace covalente no polar, característico de los hidrocarburos o compuestos orgánicos. Respuesta literal B. Polares de los inorgánicos, no polares de los orgánicos, iónico entre iones y metálico entre metales. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un hidrocarburo aromático? Es decir, derivado del benceno. Vamos a poner aquí aromático significa derivado del benceno. El metano, no. El eteno, tampoco. El propano, no. El benceno, sí. El benceno es un aromático. Respuesta literal D. Pregunta 168. ¿Cuál es el nombre del derivado del benceno con un grupo carboxilo como sustituyente? El fenol tiene un OH, entonces no. El ácido benzoico tiene un COOH. Entonces, esa es la respuesta. El ácido benzoico. La anilina no sabemos que tiene un NH2 y el tolueno tiene un CH3. Entonces, el único que tiene CH2, el ácido benzoico. Pregunta 169. ¿A qué tipo de alcohol corresponde la siguiente estructura? Primario, secundario, terciario o cuaternario. Lo mismo. Si está unido a un carbón primario, será un alcohol primario. Si está unido a un carbón secundario, será un alcohol secundario. Si está unido a un carbón terciario, será un alcohol terciario. Y, bueno, no hay alcoholes cuaternarios. Entonces, ¿a qué tipo de carbón está unido? Está unido a un carbón primario. Los carbonos primarios es cuando un carbono está unido a un carbono y tres hidrógenos, pero un hidrógeno es sustituido y es un OH. Entonces, será un alcohol primario. ¿Listo? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Ya, a ver, me dicen por qué es primario. Ya, vamos a ver. Ya, yo tengo tres tipos de alcoholes. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Un alcohol primario, vamos a poner aquí, abajo. Un alcohol primario es cuando está unido a un carbono primario. ¿Cuándo era un carbono primario? Es decir, a ver, es cuando está unido a un carbono primario. ¿Ya? ¿Cuándo era un carbono primario? Un carbono primario se caracterizaba por estar unido a un carbono y los demás sean hidrógenos, ¿no es cierto? Ya. Es decir, tengo carbono, hidrógeno, hidrógeno y aquí tengo otro carbono. Dicho de otra manera, tengo así, ¿no es cierto? Ya. Este era un carbono primario, ¿no es cierto? Si mi OH está unido a un carbono primario, es un alcohol primario. Entonces, lo que está pasando justo aquí es que este hidrógeno de aquí se elimina y pasa a ser un OH, ¿no es cierto? Tengo CH3, CH, H, y en vez de este hidrógeno que está aquí con verde, tengo un OH. Entonces, este era un carbón primario. Si el OH está unido a un carbón primario, es un alcohol primario. ¿Listo? No sé si ahí está claro. Si el OH está unido a un carbón secundario, pues automáticamente se convierte en un alcohol secundario. Si el OH está unido a un carbón terciario, automáticamente se convierte en un alcohol terciario. Bien, no sé si ahí ¿está claro? Sí. A ver, un ejemplo más por si acaso. Vamos a poner carbono, carbono. Vamos a poner aquí un OH, carbono, carbono, carbono. Ya. Este carbono de aquí, ¿qué es? Es un carbón terciario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está unido a uno, 2
y 3 carbonos, entonces es un carbón terciario. Si mi OH está unido a un carbón terciario, entonces se convierte en un alcohol terciario, ¿ya? De esta manera identifico los tipos de alcoholes. Bien, ahí está, si desean tomar una captura. Si tienen alguna otra pregunta, díganme nomás, si no, continuamos. Bien, continuamos entonces, si no hay preguntas. Pregunta 170. ¿A qué tipo de alcohol corresponde la siguiente estructura? ¿Primario, secundario o terciario? Aquí tengo un carbono, ¿no es cierto? ¿A cuántos carbonos está unido? A uno, a dos. Entonces este es un carbono secundario. Y como es un carbono secundario y el OH está unido a un carbono secundario, automáticamente se convierte en un alcohol secundario. Respuesta literal B. Pregunta 171. ¿A qué tipo de alcohol corresponde la siguiente estructura? Lo mismo, tengo un carbono. ¿Y a cuántos carbonos está unido esto? A uno, 2 y 3. Por ende, es un carbono terciario. Entonces, es un alcohol terciario, porque el OH está unido a ese carbón. Respuesta literal C. Pregunta 172. ¿Qué tipo de alcohol se comercializa mediante la obtención de azúcares, melazas, frutas y cereales? Es el alcohol etílico. El único alcohol que puede ser consumido por el ser humano es el alcohol etílico. Respuesta literal A. El metílico no es el alcohol adulterado, el butílico y el propílico tampoco. Son alcoholes industriales utilizados para limpieza, refrigeración, etcétera. Entonces, nada que ver. El único, el etílico, que surge de la fermentación de algunas frutas o alimentos, ese. Pregunta 173. ¿Qué tipo de alcohol se caracteriza por ser líquido, incoloro y emana un olor característico? Son los alcoholes de baja masa molecular. Literal, A. Los alcoholes de elevada masa molecular, también puede ser que sí, pero no. El resorcinol, no, este no. Y los fenoles tampoco. Eso es respuesta literal a los alcoholes de baja masa molecular, es decir, el metanol, el etanol, el propanol y el butanol. Esos son o poseen estas características. Son líquidos, son incoloros y emanan un olor característico. Y bien, ahí está. Si desean tomarle una captura, si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, continuamos. Bien, continuamos. ¿Cómo se llama el compuesto de fórmula C6H5 o CH3? ¿Cómo creen que se llama? Acetofenona, anisol, fenilacetona. Ya, este también es un compuesto. A ver, ya, el tolueno no es. ¿Por qué? Porque el tolueno era C6H5CH3. Este tiene un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, no es el tolueno. Ya, a ver, el hidroxibenceno, bencenol, ácido benzoico y tolueno. A ver, tolueno, acetofenona, anisol o fenilacetato. Este compuesto igual es un compuesto aromático derivado del benceno, tiene su nombre propio, se denomina o se llama anisol, ¿ya? Es decir, tengo un benceno, aquí tengo un oxígeno y aquí tengo un CH3 y corresponde al anisol, ¿ya? Existen múltiples, como no son muchos los nombres específicos, no son muchos compuestos, me parece que son unos 7, 8. Pueden buscar, pueden poner compuestos aromáticos derivados del benceno y les van a salir esos 7 8. Eso sí, apréndanse de memoria. Si están esos, pues mejor. Ahorita hemos visto pues como 2 o 3 de estos, pero no son muchos. Vayan a Google y pongan derivados, nombres propios de los derivados del benceno. No les van a salir muchos, son como 7 8. Ya, y ahí están. Pregunta 175. ¿Cuál es la nomenclatura sistemática del fenol? De fórmula C6H5OH. Es decir, ¿qué me están diciendo que nombre el fenol? Ya, el fenol es este compuesto. Es un benceno con un OH. Me dice que nombre el compuesto. Lo mismo que tener un ciclo, ¿no es cierto? El carbono 1 es el que tiene la ramificación. Y el número en este caso hacia cualquier lado porque no tengo más ramificación. Bien, en mi carbono 1 está el OH. El OH cuando es sustituyente, ¿cómo se llama? Se llama hidroxi. Entonces sería un hidroxi y mi cadena principal no es un ciclo hexano, es un benceno. Un hidroxibenceno. Entonces, respuesta literal A, hidroxibenceno. Ya les había dicho que el uno se puede o no se puede poner, entonces hidroxibenceno. Pregunta 176. ¿Qué tipo de enlace se encuentra en un fenol? Enlace covalente polar, enlace iónico, enlace covalente no polar o enlace metálico. Enlace covalente no polar, correcto. Pregunta 177. ¿Cuál es la reacción característica de los fenoles? Adición de ácido clorhídrico, oxidación con permanganato de potasio, reducción con hidrógeno, reacción con hidróxido de sodio.
¿Cuál es la reacción característica de los fenoles? Respuesta literal B. Oxidación con permanganato de potasio. A ver. Adición con ácido clorhídrico, es decir, que en alguna parte voy a tener un cloro, ¿no es cierto? Los fenoles, ¿tienen cloro? No, deben tener un OH, ¿no es cierto? Característico de los fenoles. Oxidación con permanganato de potasio. Sí, estoy sumando oxígeno en alguna parte en forma ya sea de agua, de oxígeno, y el permanganato de potasio viene a ser un catalizador. Reacción con el hidrógeno, perdón, reducción con hidrógeno hace referencia a como una deshidrogenación, es decir, quitarles hidrógenos. Y reacción con hidróxido de sodio, a ver, un segundito. Ya, a ver, perdón, aquí me confundí. La respuesta es del literal D, reacción con hidróxido de sodio. Es decir, ¿qué es el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio es un compuesto altamente alcalino, bastante oxidante, alcalino, y lo que hace es deshidratar, es decir, reducir, quitarle hidrógenos. Se quita hidrógenos y como el hidróxido de sodio es NaOH, este OH es el que forma parte de los fenoles. ¿Listo? Y el sodio obviamente se elimina o se recupera. Entonces, respuesta literal C. Reacción con hidróxido de sodio es. Reducción con hidrógeno no. Permanganato, oxidación tampoco, porque la oxidación es sumarle oxígenos, no quitarle. Y el ácido clorhídrico tampoco. No tiene nada que ver. Bien, pregunta 178. ¿Cuál es la fórmula molecular del fenol? Ya, vamos a analizar cada uno. CnH2n más 2. No, ¿no es cierto? Esta era la fórmula de los alcanos. CnH2n, esta era la fórmula molecular de los alquenos. Y como me dice fenol, es decir, que en alguna parte tendrá un OH, un oxígeno, entonces me queda literal C y literal D. CnH2n menos 2 o esta fórmula está completamente mal, no existe, está mal puesto. Y literal D, C6H5OH, esta es correcta porque tiene un OH y por lo tanto corresponde a los fenoles. Respuesta literal D. Bien, ahí está. Si desean tomar una captura, si tienen alguna pregunta me dicen, si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Dice, ¿qué nombre recibe el alcohol de la siguiente estructura? Bien, ahora vamos a nombrar alcohol. Lo mismo. Primer paso, identificar la cadena más larga que contenga el OH en este caso. Una vez que yo identifico la cadena más larga que contenga el OH, mi carbono 1 automáticamente es el que está unido al OH. Entonces, mi carbono 1 es mi cadena más larga, 2 y 3. Y todo lo demás son sustituyentes. Esto es un metil y esto es un metil. Entonces sería 1,1 dimetil. ¿Cómo se llama? Prefijo para tres carbonos. Prop, ¿no es cierto? Prop. Y terminación de los alcoholes, ol. 1,1 dimetil, propanol. Respuesta, no hay respuesta, ¿no es cierto? 1,1 dimetil, propanol. Bien, capaz se equivocaron o tal vez le falta algo, pero no hay respuesta. Tal vez sí es el literal C, pero en vez de but debería ser propanol. Y aparte está mal porque me dice 2,2 dimetil, es decir que aquí debería estar los metiles. Entonces, bueno, tal vez se equivocaron, pero la respuesta es esa, 1,1 dimetil propanol. Bien, pregunta 179, no está la respuesta, pero es esta. Si tal vez le sale esa pregunta, pues deberán elegir una, pero sin embargo está mal. O tal vez la imagen no corresponde, pero no hay respuesta. Pregunta 180. ¿A qué nombre corresponde el siguiente compuesto? Lo mismo, ahora me da un ciclo. ¿El ciclo cómo se llama? Es el benceno. ¿Listo? Ya, aquí debo identificar primero. ¿Cuál es el fenol? Yo sé que el fenol es este. Es un benceno unido a un OH, ¿no es cierto? El benceno puede tener un círculo y si no tiene el círculo, tiene dobles enlaces, saltándose uno. Salto uno, también es el benceno. Este compuesto se llama fenol. Entonces aquí identifico el fenol. ¿Cuál es el fenol? Es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto es del fenol. Y todo lo demás serán ramificaciones. Este se llama bromo, este se llama bromo y este también se llama bromo. ¿Cuál es mi carbono 1? Automáticamente el que está unido al OH, es decir, este. ¿Por qué? Porque es parte del fenol. Y el número hacia el lado donde sigue el doble enlace, en este caso porque se dibujan los dobles enlaces. Carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y nombre 2,4,6 tribromo fenol, ¿no es cierto? Porque así se llama mi ciclo principal con el OH. Respuesta literal A.
2,4,6 tribromo fenol. ¿Listo? Bien, tal vez alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos con la pregunta 181. Relacione la definición de éteres con el literal correcto. Vamos a ver. Procede de la sustitución de átomos de hidrógeno en los hidrocarburos aromáticos. No, los éteres no tienen que ver mucho con los aromáticos. Sí pueden derivar, pero no. Literal B. Resultan de los hidrocarburos alifáticos mediante una sustitución de átomos de hidrógeno por el grupo funcional hidroxilo. ¿Cuál era el grupo hidroxilo? El OH. El OH son para los alcoholes, ¿no es cierto? Entonces, literal B tampoco. Literal C. Son hidrocarburos insaturados que poseen doble enlace entre carbono-carbono. Estos son los alquenos. Doble enlace entre carbonos son los alquenos. Entonces, literal C tampoco. Literal D. Son compuestos en los que un átomo de oxígeno está enlazado a dos grupos de alquilo o ariloes. Entonces, sí, el literal D es la respuesta. Los éteres, literal D. Y si me acuerdo, el grupo funcional de los éteres era esto, ¿no es cierto? Un oxígeno enlazado a ya sea un grupo alquilo o arilo, es decir, cadenas lineales o cíclicas de carbonos. Respuesta literal D. Bien, ahí está. Si desean tomar una captura, tal vez tienen alguna pregunta, si no, continuamos. Bien, no hay preguntas, entonces continuamos. Pregunta 182. Identifica el literal que se relacione con el grupo funcional éter. ¿Cuál era el éter? ¿Cuál es el grupo funcional de los éteres? Literal B, ¿no es cierto? Correcto. Literal B. El literal A es de los alcoholes, literal B de los éteres, literal C de otra vez de los alcoholes y literal D de los ácidos carboxílicos. Pregunta 183. Identifique una característica que se relacione con un éter. Los éteres son utilizados como disolventes orgánicos, suelen ser inestables, reaccionan fácilmente y se rompen fácilmente el enlace carbono-oxígeno. ¿Cuál creen que sea correspondiente a los éteres? A ver, vamos a analizar una por una, ¿listo? Bien, entonces me dice, ¿son utilizados como disolventes orgánicos? Sí, los éteres son bastante utilizados como solventes. ¿Suelen ser inestables? No, no son inestables. ¿Son bastante inflamables? Sí. Tóxicos también, pero no inestables. ¿Reaccionan fácilmente? Sí, poseen una... A ver, el doble enlace del oxígeno no es que se rompe fácilmente, entonces no son tan reactivos. Sí reaccionan, pero no son muy reactivos. ¿Y se rompe fácilmente el enlace carbono-oxígeno? No, sí necesita altas temperaturas y presiones. Entonces, respuesta literal A. Son utilizados como disolventes orgánicos, característica principal de los éteres. Pregunta 184. Característica que no se relaciona con los éteres, me dice ahora. Suelen ser bastante estables, es difícil que se rompa el enlace carbono-oxígeno, no reaccionan fácilmente y suelen tener un enlace simple y un triple en su constitución. Ya, ¿cuál creen que no es la respuesta? A ver, ¿suelen ser bastante estables? Sí, los éteres sí son estables. ¿Es difícil romper el enlace carbono-oxígeno? Sí, ya lo dijimos en la pregunta anterior. ¿No reaccionan fácilmente? Sí, también, pero... El literal D. Tienen un enlace triple. Los éteres tienen un enlace triple. No, ¿no es cierto? El enlace triple es característico de los alquinos o los cicloalquinos. Entonces, el literal D es la respuesta. Este no corresponde con los éteres. Ya. Pregunta 183. Identifica el nombre del siguiente éter. Ya. ¿Cómo nombró un éter? Existen múltiples formas de nombrar, pero la principal es la siguiente. Este oxígeno se llama éter. Y todo lo que está unido al oxígeno son los sustituyentes. Entonces, este será un metil. Y el C6H5, si recuerdo, el C6H6 era el benceno. Cuando pierde un hidrógeno se convierte en un sustituyente. Y el benceno, cuando es sustituyente, se llama fenil. Entonces, este es un fenil. Y nombro primero los sustituyentes en orden alfabético. Entre la M y la F, ¿cuál es lo primero? La F, ¿no es cierto? Entonces sería fenil, metil y terminación éter. Respuesta literal A, ¿no es cierto? Fenilmetil éter. De esta manera es como se nombran los éteres. El oxígeno es como el principal y todo lo que está unido al oxígeno son ramificaciones. Ya, literal, perdón, pregunta 186. Según la nomenclatura IUPAC, ¿cómo se llama el siguiente compuesto? Es el mismo de arriba, ¿no es cierto? Y sabemos que se llama metilfenil, perdón, fenilmetil éter.
Entonces, respuesta literal B. Son los mismos. Bien, ahí está por si desean tomar una captura. Tal vez tienen alguna pregunta respecto a los éteres. Si no, pues continuamos. Bien, si no hay preguntas, pues continuamos. Pregunta 187. Identifica el nombre de la siguiente cadena de éter lineal. Ya, yo les había dicho que el éter, el oxígeno, es el éter o se vuelve principal. Y todo lo que esté unido al oxígeno son ramificaciones. CH2, CH2, CH3, ¿cómo se llama? Tres carbonos como ramificación. Se llama propil. Y al otro lado también tengo el mismo propil, ¿no es cierto? Entonces sería propil, propil, éter, pero como tengo dos propiles, sería dipropil, éter. ¿Qué opción tengo eso? En el literal A, solo que está al revés, éter. A ver, ahora, aquí hay una cuestión. Cuando las dos ramificaciones son las mismas, es decir, cuando tengo propil, propil, cuando tengo metil, metil, éter pasa a ser la palabra principal, es decir, primero coloco éter y como tengo dos propiles, digo di para hacer referencia que tengo dos y le doy la terminación ílico, que sería dipropílico. Esto solo puedo hacer cuando los dos sustituyentes son los mismos. Cuando son diferentes, por ejemplo, si aquí tuviera esto y fuera un etil, sería éter propil etílico, ¿ya? Bueno, ya vamos a ir viendo más ejemplos. Bien, hasta aquí tal vez alguna pregunta de cómo nombrar los éteres o continuamos nomás. Si tienen alguna pregunta, díganme nomás. ¿No? Bien. Pregunta 188. Entre los usos de los éteres se encuentra, poseen el doble enlace entre carbono-carbono. No, ¿no es cierto? Eso es característica de los alquenos. Literal B. Disolvente de sustancias orgánicas como aceites, resinas, perfumes y alcaloides. Sí, el literal pues sí, los éteres son principalmente disolventes orgánicos, entonces puede ser eso. Literal C, existe la presencia de un hidrógeno. Esto no es un uso, me dice uso. Literal D, generalmente son líquidos incoloros que presentan, no, no es cierto, me está dando una descripción, me dice el uso. ¿Cuál es el uso? Como disolvente. Respuesta, literal B. Pregunta 189. ¿Cuál de las siguientes nomenclaturas pertenece a un éter? 3 un pentanol. Ol es de los alcoholes. 2 propanona, ona es de las cetonas. 2,6 octadiino, ino es de los alquinos. Y éter sí es de los éter, fenilmetil éter. Respuesta literal D. Pregunta 190. En los siguientes literales identifique al éter, es decir, en alguna parte debe tener un éter, ¿no es cierto? A ver, entonces me dice un eno. 4-hexeno, eno es de los alquenos, no. Ciclohexano es un ciclohexano, ¿no es cierto? Es un alcano, cicloalcano, no es. Literal C dice éter, este sí, es un éter. Literal D, propanona, ona es de las cetonas, entonces no. Respuesta literal C, este es un éter, éter disopropílico. Pregunta 191. En la siguiente fórmula molecular correspondiente a un éter, ¿cuántos metilos encontramos? Metil, ¿cuál era el metil? El CH3 se llama metil, ¿no es cierto? O también llamado metilo. ¿Cuántos CH3 tengo? Uno y dos. Entonces tengo dos metilos. Respuesta literal D. Bien, ahí está. Si desean tomar una captura. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 192. Identifica la estructura del siguiente éter. Éter dimetílico. Ya. Éter hace referencia a que tengo ¿qué? Un oxígeno. Di hace referencia a que tengo dos grupos. Y metílico hace referencia a que tengo dos CH3, ¿no es cierto? Entonces busco el compuesto que tenga un oxígeno y dos CH3. Respuesta literal A, ¿no es cierto? Este es el éter dimetílico, también conocido como dimetil éter, ¿ya? Si primero van los sustituyentes, pongo dimetil éter al final. Y si primero va el éter al principio, los sustituyentes terminan con la palabra ílico, éter dimetílico. Pregunta 193. Ya, vamos a los epóxidos. Un epóxido es un radical que se forma por un átomo D unido entre sí por medio de un enlace covalente. Ya, el epóxido es de carbono, carbono, oxígeno. Este es el epóxido, ¿ya? Entonces, ¿cuál se parece? ¿Un oxígeno y dos de nitrógeno? No, ¿no es cierto? ¿Un oxígeno y dos de carbono? Sí. Entonces, respuesta literal B. Un oxígeno y dos de carbono. Un oxígeno y dos de fósforo, no. Y nitrógeno y dos de carbono, tampoco. El epóxido, literal B. Pregunta 194. Miren, justamente el de aquí es el epóxido. Pregunta 194. Los epóxidos son éteres cíclicos que contienen un anillo de tres átomos, también denominado oxirano. Literal B. Éteres cíclicos que contienen un anillo de tres átomos, también denominado oxirano. Literal A y literal B es lo mismo. Ah, no, perdón, cambia éteres por ésteres. Literal C. Aldehído
Aldehídos, no. Literal D, cetonas, tampoco. Respuesta literal A, son éteres. ¿Por qué? Grupo funcional de los éteres, el oxígeno con doble enlace, ¿no es cierto? ¿Y tengo un oxígeno con doble enlace? Sí, justo aquí, solo que está formando un ciclo con mis carbonos, pero es un derivado de los éteres. ¿Ya? Pregunta 195. El anillo epóxido posee un ángulo de enlace D. Ya. Vemos que es un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo equilátero, es decir, que tiene, todos sus ángulos son iguales. Esto es matemática o física, me parece. La suma de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tiene que dar? Me tiene que dar 180 grados, ¿no es cierto? Y si es de equilátero, es decir, que todos sus lados, ángulos son iguales, ¿cuánto tendría que ser cada ángulo? Tendría que ser de 60, ¿no es cierto? Este tendría que medir, a ver, este tiene que medir 60, este 60 y este 60. 60 por 3, 180. Entonces el ángulo del éter es de 60 grados. Pregunta 196. ¿En qué son solubles los epóxidos? En cetonas, éter y benceno, en alcohol, éter y benceno, en alcohol, éster y benceno, en alcohol, aminas y benceno. Respuesta literal A. En cetonas, éter y benceno son los disolventes orgánicos más conocidos o más utilizados. Las cetonas, por ejemplo, los quitaesmaltes son cetonas, son disolventes orgánicos. El éter ya vimos que tiene como característica principal que es un disolvente. Y el benceno también es un buen disolvente utilizado a nivel industrial. Son bastante tóxicos, pero son disolventes. Entonces, respuesta literal A. Bien, ahí está. Si desean tomarle una captura, si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, continuamos. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 197. Dice, tomando en cuenta que los epóxidos son relativamente reactivos en condiciones biológicas, ¿qué enfermedad se ha introducido en los animales del laboratorio por el uso de moléculas que contienen este grupo? Gastritis, cáncer, alergia o hepatitis. Respuesta literal B. Cáncer. Las alergias no, porque son, cualquier cosa puede causar una alergia, entonces no. La hepatitis no, porque es del virus de dicha enfermedad. La gastritis tiene que ver con dos bacterias, no recuerdo bien, pero son dos bacterias que generalmente nosotros pues tenemos en nuestro estómago y si no se controla pues mediante el ácido gástrico, fluido intestinal y todo eso pues causa gastritis. No es que porque como más ácidos, como más dulces, como más de esto, me causa gastritis. No, no, son dos bacterias las que causan la gastritis. Entonces, no es de este compuesto. Lo que causa, sí, es el cáncer. Ya. Bien, pregunta 198. Los epóxidos se pueden obtener por oxidación del etileno con catalizador, oxidación del metano, oxidación del metanol y oxidación del propano. Es la oxidación del etileno. Literal A. ¿Cuál es el etileno? Es el eteno, es decir, es este. Carbono, doble enlace, carbono, de esta manera. Y me dice oxidación, es decir, más oxígeno. ¿Qué pasa? Este doble enlace se rompe, es decir, me queda libre. Se libera un hidrógeno sale y de aquí también sale un hidrógeno. Aquí como tengo O2, este se separa en oxígeno y oxígeno. Este hidrógeno con este hidrógeno interactúa con un oxígeno dando lugar a agua. Y se forma el epóxido. Carbono, como tengo dos, ya tengo solo un enlace. Y este oxígeno de aquí viene acá a formar el epóxido. ¿Listo? Entonces es por la oxidación del etileno. Del metano no, porque solo tengo un carbono. Del metanol tampoco, solo tengo un carbono. Del propano tampoco, porque tengo tres carbonos. Un carbono me sobraría. Necesariamente tiene que ser del etileno, dos carbonos. Bien, pregunta 199. ¿Cuál es el nombre del compuesto con la siguiente estructura? Ya, cuando yo estoy nombrando epóxidos, el uno viene a ser el oxígeno, igual que cuando nombraba éteres. El uno es el oxígeno. Y enumero hacia el lado donde se encuentra mi ramificación que tenga más prioridad. Y yo sé que esta ramificación se llama, a ver, perdón. Hay dos formas de nombrar los epóxidos. Uno es tomar al epóxido como un ciclo principal y todo lo demás nombrarle como ramificación. Y la otra manera de nombrar los epóxidos es identificar mi cadena principal y considerarle al epóxido como ramificación. Entonces mi cadena principal es 6 carbonos y empiezo a numerar desde el extremo más cercano hacia el epóxido, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En qué carbonos está el epóxido? En el carbono 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces sería 2, 3 epoxi. ¿Y cómo se llama el hidrocarburo de 6 carbonos? Hexa, ¿no es cierto? Hexa. Y como tienen enlaces siempre es terminación de los alcanos. Hexa, no. Entonces respuesta 2,3 epoxi, hexano. Respuesta literal B. Pregunta 200. ¿Cuál es la fórmula del 1,2 epoxi propano?
Me dice propano, es decir, cuatro carbonos. Busco el que tenga cuatro carbonos. El primero no tiene cuatro carbonos, solo tiene dos. El segundo tiene tres, tampoco. El tercero sí tiene cuatro. Y el último también tiene cuatro. Entonces, está entre el 3 y el 4. Ahora, me dice epoxi. ¿Cuál es el grupo epoxi? Este de aquí. A ver. Ya, aquí está mal formulado. Está mal dibujado. El grupo epoxi es oxígeno, carbono, carbono, ¿no es cierto? Es de esta manera. ¿Cuál tiene ese grupo? Ninguno tiene este grupo epoxi, pero posiblemente, bueno, tal vez se equivocaron. Si yo le borro este enlace de aquí, vamos a borrar esto. Este enlace es el que está mal. Debería estar hacia este carbono. Este, si estuviera de esta manera, ahí sí tengo el epoxi, el 1,2 epoxi propano. ¿Ya? Entonces, si estuviera de esa manera, sería la respuesta literal de. Pero como no tengo, está mal. ¿Listo? No hay respuesta. ¿Cuál es el 1,2 de epoxi propano? Me dice propano. Entonces, dibujo 1, 2, 3, 4 carbonos. Y dice 1,2. Como estoy dibujando yo, a mi criterio queda cuál es mi carbono 1. Yo sigo este orden. Y me dice 1,2 de epoxi, es decir, que en mi carbono 1 y en mi carbono 2 está el oxígeno formando el epoxi. Y comienzo a saturar. Como todos tienen enlaces simples, y saturo con hidrógenos. CH2, CH y CH2. Este compuesto de aquí sí es el 1,2 epoxi propano. Ninguno se parece, entonces posiblemente pues no tenga respuesta. Bien, ahí está una captura por si desean. Si tienen alguna pregunta me dicen, si no pues continuamos. Bien, continuemos. Pregunta 201. ¿Cuál es el nombre del compuesto con la siguiente estructura? Lo mismo. Empiezo a numerar desde el extremo más cercano al grupo epoxi. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde está el epoxi? En el grupo 1 y 2, ¿no es cierto? 1, 2, epoxi, 6 carbonos, prefijo ex, como tiene enlaces simples, terminación, hexano. 1,2 epoxi, hexano. Respuesta literal A. Pregunta 202. ¿Cuál es el nombre del compuesto con la siguiente estructura? Bien, comienzo a enumerar desde cuál, desde el extremo más cercano al grupo epoxi. 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está el epoxi? En el carbono 1, 3. 1,3 epoxi, 4 carbonos, prefijo but, como tiene enlaces simples, terminación butano. 1,3 epoxi, butano. Respuesta literal A. Aunque aquí igual tengo mis dudas, porque según yo, el grupo epoxi es carbono, carbono. No puedo tener nada aquí en la mitad y aquí tengo esto. Entonces, tal vez está mal puesto, pero si no, respuesta literal A. ¿Listo? Tener eso en consideración. Y finalmente, pregunta 203. ¿Cuál es el nombre del compuesto con la siguiente estructura? Lo mismo, empiezo, solo tengo una estructura desarrollada, entonces tengo todos los enlaces, no confundirse. Comienzo a enumerar desde el extremo más cercano de la ramificación. 1, perdón, al epoxi. 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el epoxi? Está en mi carbono 2 y 3. 2,3 epoxi y 5 carbonos prefijo pen. Como tiene enlaces simples, terminación pentano. 2,3 epoxi, pentano. Respuesta literal A. Bien, ahí está por si desean una captura. Listo, muchachos. Si no tienen ninguna pregunta, pues hasta aquí la clase de hoy. Bien, muchachos. Si no hay preguntas, pues hasta aquí nos quedamos en la clase del día de hoy. Si no tienen otra clase, pueden nomás retirarse y listo. Conmigo. Hasta luego y que tengan una buena tarde, muchachos.